queridos amigos televidentes, para hablar acerca del Reiki. Se encuentra con nosotros Laura Apólito. Hoy tenemos un tema espectacular. Hemos venido las últimas semanas conociendo un poco de qué trata esta terapia alternativa, cómo nosotros la podemos complementar con las terapias que nosotros estemos siguiendo, con los medicamentos que estemos tomando, o de repente, si nosotros no tenemos ninguna patología descubierta, podemos utilizarlo para equilibrar nuestra energía o para prevenir cierto tipo de enfermedades. Hoy hablaremos de los 5 principios fundamentales del Reiki. Laurita, bienvenida. Marilu, un gusto estar acá como siempre. Y bueno, feliz de poder hablar un poquito más acerca de esta terapia, porque es una terapia alternativa que no solamente nos brinda sanación a nivel emocional, mental o físico, sino que también propone un crecimiento espiritual, un crecimiento interior. Si bien es cierto, esas terapias, cuando pasan de Oriente a Occidente, pasan a ser como que ya más una técnica. Eso es lo que sucede. Cuando pasan a Occidente, que nosotros somos todos estos países tan científicos, pasa a verse ya solamente como una técnica de sanación, pero en Oriente son caminos de crecimiento interior. Lo ideal es que sean un estilo de vida como son allá, y que no necesariamente recurramos a ellos cuando los necesitamos porque estamos mal o porque necesitamos algún tipo de sanación o algún tipo de respuesta, sino que nos conduzcamos en la vida siguiendo estos principios. Exactamente, eso es lo que sucede en particular con Reiki, que no solamente es una técnica de sanación, sino que detrás de esa técnica hay principios que el maestro Mikao Usui, que es quien enseña esta técnica al mundo, nos propone. Son 5 principios a través de los cuales se busca el desarrollo interior. Uno de ellos, por ejemplo, es solo por hoy, no te preocupes. Solemos preocuparnos porque estamos o en el pasado o en el futuro y no estamos en el presente. Cuando decidimos ocuparnos y no preocuparnos, lo que sucede con nosotros es que tomamos, la energía nuestra no se dispersa, no desperdiciamos energía y más aún, además de guardarla, nos recargamos fácilmente. ¿Por qué? Porque el 90% de nuestros pensamientos consumen nuestra energía, es lo que nos indican algunas líneas de terapias y líneas de desarrollo personal. Si te metes en algunos grupos espirituales te van a decir exactamente lo mismo, el pensamiento es clave. Es importante, por tanto, que estemos en el aquí y ahora. El famoso aquí y ahora que siempre escuchamos y que no entendemos, consiste en que precisamente si yo estoy acá sentada, yo sienta que estoy en un asiento, que yo pueda oler, que yo pueda sentir el espacio, que si te estoy viendo pueda ver cuáles son los colores que estás usando, que esté en el presente. Cuando estás en el presente no juzgas, no puedes juzgar porque estás simplemente atenta, como los animalitos que están atentos y tienen todos los sentidos activos. Claro, y no estás ansioso, ¿no? Yo escuché en algún momento a un maestro budista que hablaba de una manera tan práctica sobre la preocupación. Si uno tiene un problema y tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si ese mismo problema no tuviera solución, ¿para qué te preocupas? Exactamente, tal Eso cual. sí es sencillo, ¿no? Pero a veces es muy difícil que lo asimilemos. Claro, porque nos quedamos en el no sé si se va a solucionar o no. Y eso es lo que nos angustia. Claro, y la vida es un sí o es un no, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es lo fundamental de este principio. No preocuparnos porque se nos va la energía en los pensamientos. Esa es la clave. Cuando tenemos cantidad y calidad de energía, Marilu, podemos concretar lo que decretamos, podemos pensar y lo que pensamos lo atraemos. Y de hecho, eso es lo que se le olvida. Algunos que han leído The Secret, el secreto, o han visto el video, que nos explica que lo que tú piensas lo atraes. Pero al secreto se le olvidó escribir por ahí que para tú atraer a aquellos que piensas en positivo necesitas cantidad y calidad de energía. Por eso es que algunas personas que leyeron el libro se frustran un poquito porque dicen, ya, listo, voy a pensar en positivo y voy a traerlo todo. Y dicen, exactamente, y empiezan, mañana me saco la lotería, mañana me la saco, y no sucede. Entonces entras en una frustración. Tampoco se trata de engañarnos, porque el tema de pensar positivo no es como bien dicen, voy a sacar la lotería. O sea, sabes que no es tan simple y no puedes estar decretando aquello que tú misma no crees. O sea, mañana me saco la lotería, sabes que no es tan simple, entonces en tu interior no lo crees, te engañas, te frustras porque no tienes la calidad y cantidad de energía para atraer eso, y ahí viene entonces el bajón energético. Cónchale, ¿qué ha pasado? Que no sale lo que pretendía, ¿no?, que saliera. Entonces tampoco se trata de eso. Es muy importante cuando decimos estos principios, Laurita, porque en realidad nosotros vamos a descubrir que más allá, como decíamos, de una técnica que nos puede curar, es algo que nos va a hacer cambiar la perspectiva de la vida, y esto va a hacer que nosotros también tengamos paz interior, y como ya lo hemos venido hablando en diferentes sesiones, en diferentes entrevistas, el hecho de nosotros proyectar esa paz y de tener ese equilibrio interno va a hacer que todas las cosas buenas
como que por imán se atraigan, punto número 1, y punto número 2, que evitemos enfermedades. Exactamente, claro, es que cuando hay un equilibrio ya no hay cabida a enfermedades ni físicas ni emocionales. ¿Cómo va a haber depresión en una persona que está en un constante presente? ¿Cómo va a haber ansiedad si no estás enfocada en el futuro, sino en tu presente, en el momento, en el aquí y ahora? No hay cabida para eso. Entonces, bueno, con eso de los principios, bueno, te explico un poquito algo que quería así aclarar. El tema del Reiki, ¿qué sucede con las posiciones de Reiki? Porque para hacer Reiki necesitas aprender unas posiciones. Sucede que el maestro Mikao Usui, como cualquier maestro, podía ver el fluir de la energía. Pero uno de sus discípulos, que es un médico, dice, ok, tú puedes ver la energía, pero nosotros no podemos ver la energía, entonces ¿cómo hacemos? Y ahí es que surgen las posiciones. Entonces no es que necesitamos ni siquiera las posiciones de Reiki para hacer Reiki, sino que simplemente, obviamente, como no vemos el fluir de la energía, necesitamos esas posiciones que este médico diseñó precisamente por ser médico. Claro. Entonces, interesa mucho esa parte de sanación, pero se dejó de lado los principios. Entonces, hay que retomar un poquito esa enseñanza de Oriente. No solamente son las posiciones de Reiki para sanar y ya. Como yo, como canal de ese flujo de energía, puedo sanar si no estoy equilibrada. Claro. O sea, yo en una depresión, en una tristeza, no puedo ir a dar una sanación, por más que no sea mi energía la que esté dando. Esa tubería, ese canal debe de estar limpiecito. Entonces, para eso los 5 principios, para desarrollar el corazón. Un segundo principio es el solo por hoy no te enojes. Y decirlo así, o sea, mírense temprano en el espejo y repitan ustedes mismos, solo por hoy no me enojo. Solo por hoy no me enojo, todos los días lo dicen, el solo por hoy. ¿Qué pasa? Que cuando te enojas, obviamente también se drena la energía. ¿Y qué sucede? Que el 80% de las situaciones que vivimos vienen dadas por cómo las enfrentamos. El 20% viene dado por la situación en sí. ¿A qué me refiero? Un ejemplo simple. Un papá se levanta con un niño en la mañana, ¿no? Desayunan y todo, y el niño derrama la taza de café sobre él. ¿Qué puede suceder? ¿Qué opciones tiene el papá? ¿Se enoja o no se enoja? Si se enoja, va a renegar con el niño se va a entristecer, va a perder el bus del colegio, el papá va a llegar tarde porque tiene que llevar al niño, el jefe de él lo va a regañar y se le daña el día. Cadena de acontecimientos. Y me levanté con el pie izquierdo. Entonces, no precisamente se levantó con el pie izquierdo, que no sé qué problema tiene con los zurdos, pero soy zurda, sino que simplemente tomó la decisión de enojarse y viene una cadena de acontecimientos, como dices, que dañan el día. Entonces, si simplemente esa persona no se hubiera enojado en ese momento, respira y dice, ya, es un accidente, no pasa nada. ¿Qué sucede? Todo se da en orden divino, como tiene que ser. Llega temprano la persona, se desconecta de ese accidente que sucedió y ya, no pasa nada. Eso es súper importante, justo de lo que nosotros hablábamos, de la proyección y de lo que nosotros recibimos. Si vamos por el mundo y vamos por todos los días enojados, con mala onda, pensando que todo está mal, que todo está pésimo, en realidad esa es la forma en la que vamos a ver el mundo y nada nos va a conformar y nada nos va a contentar. Tal cual, porque es que el mundo es una proyección de nuestro interior. Y es así, o sea, científicamente se sabe que no hay absolutos, no hay nada objetivo, sino que todo es en función de cómo uno lo va viendo. O sea, tu mundo, las experiencias que tú tienes no son las mismas que las mías a diario. O sea, podemos estar mirando una misma cosa, observando una misma cosa, pero mirándolo de manera distinta. Hay situaciones, y mira, te pongo un ejemplo con una amiga que tenía, que ella estaba viendo, había una tercera persona que le estaba explicando cómo cambiar el pañal a su bebé. Yo desde mi óptica veía, ay, qué lindo, o sea, le está explicando y le está ayudando porque ella es madre primeriza. Desde la óptica de mi amiga, ella veía, mira esta que se cree diciéndome lo que tengo yo que hacer, no sé qué, o sea, vio la misma escena, la vio de una manera totalmente distinta. Entonces, es lo mismo, pero desde el ángulo de cada quien, o sea, según nuestras experiencias de vida, sí, vamos juzgando, vamos observando las cosas de manera distinta. Yo ante estas situaciones siempre digo, de repente soy un poco cruda con esto, pero digo que hay gente que tiene delirio persecutorio. Sí. Que hay muchas personas que piensan que cuando se les dice algo, cuando se les da alguna recomendación o cuando algo sucede en la vida, siempre piensan que es en contra de ellos. De pronto ni siquiera son el tema de conversación, de repente la cosa ni siquiera va hacia esa persona, pero sienten que todo los ataca. ¿Sabes por qué? Porque eso es miedo. En el fondo, una persona mientras más agresiva es, más sensible es en el fondo y más miedo tiene. Entonces, cuando una persona sea agresiva, da amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que no es contra ti, no es algo personal, es un miedo. Entonces, como yo tengo miedo, mi caparazón, mi cúpula de protección es ser agresiva. Entonces, me decido estar a la defensiva y a la ofensiva para que no llegue cualquier cosa que me pueda herir. Me anticipo. Entonces, eso es lo que sucede con las personas agresivas. O sea, son personas muy sensibles que no saben cómo manejar esa sensibilidad, piensan que lo van a herir y prefieren ponerse el caparazón de la agresividad.
Eso es lo que sucede. Entonces, no podemos enojarnos, andar por la vida peleándonos. ¿Por qué? Porque toda la energía se nos drena y volvemos a lo mismo. La energía es en el plano sutil lo que el dinero en el plano físico. No tienes energía y no puedes soñar, tener sueños lúcidos, no puedes concretar lo que decretas, no puedes intuir. O sea, toda la parte sutil no se desarrolla si no tienes energía. Y nos estamos dando cuenta por lo que nos estás comentando ahora, mi querida Laurita, que hay muchas circunstancias en las que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y estamos perdiendo esa energía, ¿verdad? Exactamente. Los pensamientos es una, el verbo, el verbo es sagrado. Entonces, cada vez que hablamos tantas cosas sin sentidos, malas palabras, mucha bulla, todo eso. Por eso es que los monjes tibetanos son... Claro. O sea, en una paz y una tranquilidad, porque cuidan mucho el verbo, el pensamiento, las miradas, o sea, los sentidos. Estar en el aquí y ahora sin juzgar y sin malgastar nuestro verbo, nuestros pensamientos, porque por ahí se drena la energía. Y eso es lo que buscan estos caminos espirituales, que conservemos la energía y tomemos más. Cuando tomas más energía, ni siquiera tienes que hacer mucho, simplemente tomar energía del sol, de la tierra, en una oración, en una meditación, como quieras, que ya el resto se da por añadidura. Sí, eso es increíble. De pronto cuando uno aprende esto y aprende a meditar o aprende simplemente, no necesitas hacer técnicas de pronto muy difíciles, aprendes a encontrarte contigo mismo, no necesitas hacer talleres de meditación si no tienes el tiempo, pero si te das el espacio para tú comunicarte contigo, esto es maravilloso. Laurita, hoy hemos aprendido dos de los principios, sí, que es solo por hoy no te enojes y solo por hoy no te preocupes. Dejamos los otros tres para la siguiente semana. Perfecto. Para entender cómo nosotros podemos hacer de estos principios del Reiki algo muy provechoso para nuestro estilo de vida. Muy bien, vamos a pedir que pongan tus números en pantalla, querida amiga, para que todos aquellos que quieran comunicarse contigo, estar en los talleres y descubrir un poco más acerca del Reiki lo puedan hacer. Mil gracias, corazón. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa y continuamos con más aquí en Nuevo Día Más y nos vemos. Semanas conociendo un poco de qué trata esta terapia alternativa, cómo nosotros la podemos complementar con las terapias que nosotros estemos siguiendo, con los medicamentos que estemos tomando, o de repente si nosotros no tenemos ninguna patología descubierta podemos utilizarlo para equilibrar nuestra energía o para prevenir lo físico, sino que también propone un crecimiento espiritual, un crecimiento interior. Si bien es cierto, esas terapias, cuando pasan de Oriente a Occidente, pasan a ser como que ya más una técnica. Eso es lo que sucede. Cuando pasan a Occidente, que nosotros somos todos estos países tan científicos, pasa a verse ya solamente como un cierto tipo de enfermedades. Hoy hablaremos de los 5 principios fundamentales del Reiki. Laurita, bienvenida. Marilu, un gusto estar acá como siempre. Y bueno, feliz de poder hablar un poquito más acerca de esa terapia, porque es una terapia alternativa que no solamente nos brinda sanación a nivel emocional, mental. Vamos en el programa, mis queridos amigos televidentes, para hablar acerca del Reiki. Se encuentra con nosotros Laura Apólito. Hoy tenemos un tema espectacular. Hemos venido las últimas... Una técnica de sanación, pero en Oriente son caminos de crecimiento interior. Lo ideal es que sean un estilo de vida como son allá y que no necesariamente recurramos a ellos cuando los necesitamos porque estamos mal o porque necesitamos algún tipo de sanación o algún tipo de respuesta, sino que nos conduzcamos en la